Continuamos en RTV Noticias al amanecer con nuestra invitada, la legisladora Johanna Moreira, para hablar de un tema muy importante, el proyecto de ley de reforma al COIP para tipificar los delitos contra la vida silvestre. Johanna, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Johanna. Gracias por este espacio y la oportunidad. Un saludo también cordial a todo el pueblo ecuatoriano que en este momento nos escucha y nos ve. Y sobre todo creo que es importante comenzar a concientizar acerca del cuidado de nuestro ecosistema, de nuestro ambiente, sobre todo también de la vida silvestre. Claro, por supuesto. Hay que impedir que los cocinen ahí a nivel nacional. ¿Qué pasa con la vida silvestre? ¿Cómo estamos en el Ecuador? Bueno, es importante mencionar que ya ONU en su reunión número 71 estableció que Ecuador debía ponerse a la media internacional con el tema de las penas. Por ejemplo, Perú y Colombia tienen penas mucho más altas y cuando se trata de un delito que es transfronterizo, es importante que los países puedan equilibrar sus penas justamente por el cometimiento de estos delitos. Y no solamente que se realiza este secuestro de estos animales de su ecosistema, solamente como comidas exóticas, que también lamentablemente es muy común en nuestro país, también por sus pieles, también para usar sus colmillos como adorno y también para esta cultura, lamentablemente, que existe en nuestro país de curar enfermedades con estos animales. Es ahí que en nuestro país, lamentablemente, todos los años se aumentan las especies que son capturadas. En el 2020, por ejemplo, cuando se incorpora este delito en el Código Penal, en ese entonces teníamos capturas de estos animales. Por ejemplo, en el año 2021 tuvimos 5.000 especies y cada año, por ejemplo, va aumentando entre 500 y 600 especies que son capturadas. ¿Cuál es este delito para la gente que no maneja el tema? Bueno, es la captura, el traslado, la venta también, la comercialización, y el mismo son los verbos rectores que tiene este delito y por lo tanto son aquellas en las que se tiene que ir sancionando. ¿Matarlos? Claro que también, y sobre todo lo que nosotros incorporamos ahora en esta reforma es especificar cuando se trata de una especie en peligro de extinción, pero se sanciona absolutamente todas las especies de vida silvestre, no solamente las que están en peligro de extinción, como incluso se quería solamente realizar antes, sino todas especies de la vida silvestre. Y cuando hablamos precisamente de especies de vida silvestre, ¿a qué animales nos referimos? Todos los animales de la vida silvestre. En este articulado nosotros lo incorporamos de forma general, los que se encuentran en su hábitat. No solamente, por ejemplo, como se quería antes especificar, que son, por ejemplo, de peligros de extinción, los que se encuentran, por ejemplo, en su hábitat, o los que son, por ejemplo, trasladados. No, aquí hablamos de toda la vida silvestre. Todo animalito. ¿Y cuáles son aquellos que están en peligro de extinción en el Ecuador? Bueno, tenemos alrededor de... En peligro, me permite darte los datos exactos, porque existe incluso especificaciones. Tenemos, por ejemplo, los que se encuentran en peligro crítico, que son 125 especies, tenemos en peligro, que son 283 especies, y tenemos vulnerables, que son 344 especies. Son aquellas líneas rojas que hemos especificado en nuestro proyecto de ley y que obviamente son aquellas especies vulnerables en nuestro ecosistema. Estas especies tendrían un agravante al momento que son capturadas. ¿Cuál sería ese agravante? Y podemos mencionar algunos de esos animales que están en peligro de extinción para que la gente ya vaya aprendiendo un poco más del tema. Bueno, tenemos la pena es de 3 a 5 antes y ahora actualmente tenemos de 5 a 7 años. Es lo que se pretende incluir. 5 las especies de vida silvestre y 7 sería el agravante. Aquí lo importante no solamente es que nosotros, por ejemplo, especificamos lo que son estas agravantes, y también no solamente que subimos la pena, porque aunque yo no comparto el tema del populismo penal de aumentar las penas para que puedan disminuir los delitos, en nosotros sí estamos acatando, por ejemplo, lo que establece la ONU en Ecuador, que ya había dado alertas, que nuestro país es el país más mega diverso y sin embargo nosotros cada año tenemos más especies capturadas, sino que también en estas mesas técnicas que nosotros realizamos con Fiscalía, con Medio Ambiente, con colectivos, con organizaciones, también especificamos que es importante que en la Fiscalía se pueda crear una Fiscalía de Delitos Ambientales con fiscales que tengan experiencia en el tema, que tengan las herramientas y el equipo necesario, porque también te voy a comentar un problema que tiene la Fiscalía, por ejemplo, con las especies, sino que también nosotros quedamos en la conclusión que es importante poder crear una mesa técnica en la que una agencia, incluso una agencia de regulación y control de el ecosistema. Y qué importante aquí, ¿qué pasa cuando las especies son capturadas? Por ejemplo, lamentablemente en nuestro país
y en muchos países también similares, no tienen el hábitat suficiente o incluso los recursos para poder mantener a esas especies, porque es muy complicado una especie que es sacada de su hábitat natural volverla a incorporar años después. Y por lo general, a veces, muchos de estos delitos incluso se quedan, por ejemplo, con personas que tienen zoológicos en sus domicilios. O los tienen como mascotas. Así porque es. Hay gente que piensa que un monito, por ejemplo, es una mascota y lo tengo en casa. ¿Qué pasa? Hemos visto en algunas ocasiones en redes sociales que ciertos grupos que quieren formar su carácter, no tener miedo, matan a los animales y hasta les obligan a comer la carne. O sea, hay cursos especiales, dicen por ahí, para que cambiar la personalidad y hacer más fuerte a la persona. Bueno, eso justamente tendría que ser sancionado también. Es un delito, ojo que es un delito. Y eso la Fiscalía tiene justamente que investigar. Por eso es tan importante tener una Fiscalía solamente encargada para los delitos ambientales, como nosotros queremos proponerlo en esta reforma del artículo 247. No solamente llegar a un tema de cumplir con estándares internacionales, con exigencias que le han dado a nuestro país, sino también poder hacer un tema preventivo. Y en la prevención significa más control, significa también concientización, pero también significa que podamos tener todas las herramientas necesarias para que en lo punitivo pueda existir sanciones, porque actualmente no se tienen sanciones suficientes, porque no se tienen los elementos, no se tiene incluso en el artículo claro, por ejemplo, los verbos rectores, no se tiene claro, por ejemplo, los agravantes, o por ejemplo también algo que nosotros estamos incorporando, que son los permisos para trasladar justamente animales de la vida silvestre. Eso no se tenía claro y por lo tanto nosotros queremos especificar esos permisos, pero para esos permisos necesitamos una agencia que pueda justamente encargarse solamente de esta área, porque existe mucha confusión. Cuando tenemos un ministerio muy amplio que tiene abarcadas muchas competencias, es complicado que pueda obtener esos permisos con claridad, con eficiencia y sobre todo dejando la burocracia a un lugar. Bueno, queremos agradecer a la legisladora Johanna Moreira por habernos acompañado. Ya saben ustedes que nuestros animales, todos, absolutamente todos, tienen derechos y que es un delito. Ojo con eso, matarlos, tenerlos en la casa como si fueran algún objeto lindo, bonito, peor aún, comerlo y peor aún cocinarlo ahí en un programa en vivo. Ojalá todo esto cambie y qué bueno que se esté dando más enfoque desde la Asamblea a nuestros animales. Muchísimas gracias, legisladora. Gracias, a usted siempre es un placer y esperemos que esta reforma pueda ser pronto calificada por el CAL, remitida a una de las comisiones y que podamos como Asamblea Nacional ir cumpliendo con las exigencias internacionales, pero sobre todo también viendo cuáles son los problemas reales que tiene nuestro país y lamentablemente en la Amazonía, en un país mega diverso como el nuestro, donde existen muchas especies de la vida silvestre, este delito se ha vuelto muy común y sobre todo se traslada a muchos animales a países vecinos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Continuamos con nuestro editorial del día de hoy.